En Warhammer 40.000 hay multitud de héroes, villanos, dioses, pero pocos de estos son tan sorprendentes como Marneus Calgar, o más bien Marneus Augustus Calgar es el señor de Macrash y famoso señor del capítulo de los ultramarines. Sus incontables victorias derrotando a los enemigos del emperador le han concedido una gran fama alrededor de todo el imperio, sobre todo su particular defensa y victoria contra los tiránidos durante la primera guerra tiránida. Por esto se ha convertido en una leyenda entre la gente de los planetas controlados por los ultramarines. Y si bien es cierto que sus triunfos no tienen comparación y sus acciones han alcanzado la categoría de leyendas, la fama y gloria siempre incitan a la envidia, lo cual le ha proporcionado a él y a los suyos la enemistad de muchos oficiales de alto rango del imperio. Sin embargo, para la gente de ultramar, Marneus Calgar es el héroe entre héroes, la epítome de la humanidad para resistir y triunfar, por lo que a pesar de todas las críticas, cuando regresa con los suyos es recibido por una multitud de alabanzas, haciendo que resuene su nombre con una pasión de la cual carecen otros dominios imperiales. El pueblo de ultramar cree en lo más profundo de sus corazones que con Marneus Calgar tienen un líder que luchará hasta que las estrellas se apaguen, no por el emperador inmortal, sino por la propia humanidad. Para conocer las hazañas que hay detrás de la leyenda de Marneus Calgar, hay que adentrarse en lo más profundo de la fortaleza de Hera. En su interior se encuentra una bóveda en la que se conservan los registros de las acciones realizadas por los grandes héroes de los ultramarines. En la actualidad existen 28 volúmenes dedicados exclusivamente a Marneus Calgar, el doble dedicado a cualquier otro ultramarine vivo y solo superado por el mismísimo Roboute Guilliman. Calgar es un hombre orgulloso y este es un rasgo que le ha ocasionado más de un enemigo. Sin embargo, es poseedor de un conocimiento de sí mismo que le evita que este orgullo se convierta en arrogancia. Su rostro parece tallado en la madera de un fino roble, pero no ha perdido nada de su astucia o su perspicacia. A pesar de tener 400 años, su fuerza y vitalidad es la envidia de muchos guerreros que tienen la mitad de su edad. Ahora, si vamos unos cientos de años atrás, nos enteramos que su nombre de nacimiento no era Marneus Calgar, y tampoco nació como un noble entre las élites de ultramar, ya que su verdadero origen es mucho más humilde, pero no por ello menos heroico. Calgar nació en Nova Thulium, bajo el nombre de Tacitan, un siervo más de la casa de Calgar. Tacitan resultó ser uno de los mejores amigos de Marneus Calgar, el verdadero heredero de esta casa noble. Junto con otros dos jóvenes, Severian y Cato, fueron seleccionados para viajar a Thulium Minor, una luna del planeta convertida en el campo de entrenamiento para los reclutas de los ultramarines. Fue allí donde su entrenador Sixus, el cual era uno de los neófitos rechazados por los ultramarines, le sometió a las pruebas extremas para asegurarse de que fueran lo suficientemente fuertes para convertirse en marines espaciales. A lo largo del tiempo fueron llegando muchos más reclutas, de los cuales muchos fueron capaces de crecer, fortalecerse y mejorar sus habilidades. Sin embargo, Tacitan y Marneus evolucionaban de manera más lenta, por lo que notaron que el resto de los aspirantes les dejaban de lado, formando una hermandad de la cual eran excluidos. No obstante, una noche Tacitan y Calgar se despertaron encontrándose el campamento vacío. Siguiendo las huellas de sus compañeros, descubrieron el origen de esta extraña hermandad entre sus compañeros, y es que Crixus era un adorador del dios del caos Khorne, que al ser rechazado por los ultramarines se había unido al caos. El reclutamiento para los ultramarines no era más que una fachada para forjar adoradores del dios de la sangre. Estos, al ser expuestos, atraparon a Tacitan y Marneus, con la intención de sacrificarlos. Calgar se sacrificaría para que Tacitan pudiera escapar, siendo apuñalado por Crixus y muriendo por la falta de sangre. Antes de morir, Calgar le confió su nombre a Tacitan, quien a partir de entonces adoptó la identidad de Marneus Augustus Calgar. El ahora Marneus consiguió pedir ayuda mientras intentaba volar el altar al dios Khorne, pero fue atrapado por Crixus, el cual gozaba con más experiencia y fuerza. Afortunadamente, la llamada de auxilio llegó hasta una nave cercana, que resultaría en la llegada de un sargento de los ultramarines, el cual sin mucho problema mató a Crixus, pero la sangre de este sació la demanda del altar, por lo que resultó en la apertura de una brecha disforme. Afortunadamente, la caverna donde se hallaban colapsó, por lo que el templo se vino abajo atrapando a los cultistas que quedaban en su interior. Escapando del peligro, el sargento cargó con la figura debilitada de Calgar, llevándolo hasta la superficie. A lo largo de la siguiente década, Marneus Calgar creció como un ultramarine, superando todas las pruebas y obteniendo todos los implantes. Al final de su entrenamiento, Calgar fue el único
de los 300 aspirantes que consiguió convertirse en un marine espacial completo. Participó en innumerables campañas que le valieron su fama en toda la galaxia. Uno de los episodios que mejor muestra el carácter de Marneus Calgar es el cónclave de Hera. Todo esto ocurrió tras la pérdida de toda una compañía del capítulo en la batalla de Macrach. El capellán Orlando Cassius solicitó sustituirla por los veteranos de la Guerra Tiránida, un grupo especializado en combate contra tiránidos. Sin embargo, crear estos grupos especializados no estaba permitido por el Codex Astartes, puesto que el mismo Codex es anterior a la aparición de los tiránidos, por lo que no contempla la manera especializada de acabar con ellos. Y no es de extrañar que algunos de los ultramarines se negaran a reconocer a los veteranos de la Guerra Tiránida como una legítima compañía, a pesar de que fue el mismo Maestro de Santidad en persona quien promovió la creación de tales escuadras. La mayoría de sus camaradas elevaron protestas al respecto, ya que no estaba permitido por el Codex Astartes, y que por lo tanto era impensable su formación. Con esto se manifestaron multitud de argumentos, tanto a favor como en contra, sin llegar nunca a un acuerdo. Al final, Marneus Calgar determinó que toda esta discusión, a pesar de generar un gran debate teórico acerca de las bases del Codex Astartes y de las intenciones del primarca Robot Guilliman, no servía en definitiva para nada. Por lo tanto, con tal de poner fin a aquel callejón sin salida, el señor del capítulo decretó que todos los guerreros ultramarines podrían dar su opinión al respecto en un gran cónclave o debate que se llevaría a cabo en Macrach, tras el Día del Recuerdo, que es cuando el capítulo rinde homenaje a los que murieron luchando contra los tiránidos de la flota enjambre Behemoth. Muchos ultramarines provenientes de los rincones más lejanos de la galaxia acudieron al cónclave de Hera, y Marneus Calgar aguantó hasta que llegaran todos los guerreros posibles antes de dar inicio al acto en presencia del mismísimo primarca. En este, cada guerrero tuvo la oportunidad de expresar su opinión acerca de si debía o no aceptar a los veteranos de la Guerra Tiránida como una escuadra del capítulo. El señor del capítulo escuchó multitud de perspectivas. El capellán Orlando Cassius y el primer capitán Severius Angerman defendieron su utilidad y trajeron al cónclave un guerrero superviviente de las cuchillas del emperador, para que hablara de lo que había visto y aprendido en su combate contra los tiránidos. El cónclave duró varios meses y los guerreros que no habían podido llegar a Macrach a tiempo fueron uniéndose poco después mientras expresaban sus propias opiniones personales. Finalmente, Marneus Calgar decidió que ya había oído suficiente y se retiró a sus aposentos en lo alto de la imponente fortaleza para meditar sobre el asunto. El señor del capítulo de los ultramarines estuvo pensando durante muchos días y noches acerca de los distintos puntos de vista que se habían planteado en el cónclave. Rezó y dejó de comer para que Robot Guilliman y el emperador lo guiaran en su decisión. Al amanecer del 40º día, Calgar salió de sus aposentos tras haber sido informado de que varios asentamientos de Spandor habían sido atacados por criaturas tiránidas, monstruos que habían permanecido en ultramar tras la batalla contra la flota enjambre Behemoth. Marneus Calgar lo consideró una señal y declaró ante todos sus guerreros que los veteranos de la Guerra Tiránida pasarían a formar parte de una estructura militar de los ultramarines. Aquella nueva invasión sería la primera prueba y en caso de superarla, todo el mundo debería reconocerlos como una fuerza legítima. Aunque permaneció como el señor del capítulo de los ultramarines durante todo el periodo de la Cruzada Indomitus, mientras Guilliman estaba ocupado gobernando el imperio como su nuevo Lord Comandante, su título de señor de ultramar fue cambiado a Lord Defensor de la Gran Ultramar. Aún así, solo Guilliman podría ser reconocido como el verdadero gobernante de ultramar. Durante las guerras de la plaga, Calgar rechazó personalmente múltiples levantamientos y motines antiimperiales por parte de la región iliria de Macrach. Más tarde, ralentizó una ofensiva orca que iba hacia el mundo forja de Metallica, mediante el uso de tácticas de ataques relámpagos. Desde que fue elegido como el señor del capítulo, Marneus Calgar ha empleado su don para las tácticas y la estrategia en infinidad de campañas. Calgar no lanza a sus hombres inútilmente sobre el enemigo, pues aunque sabe que las victorias comienzan con el propio general, son las tropas las que ganan la batalla. Sus hombres siguen a Calgar no por simple cuestión de deber, sino porque su presencia inspira la lealtad inquebrantable. Un ejemplo de ello es cuando Calgar fue herido durante la campaña de Ishar IV. Los ultramarines supervivientes formaron un muro con sus cuerpos mientras llegaba la ayuda. Aunque es famoso como un general y estratega, el señor de Macrach es poseedor de un gran valor personal.
Los tomos de ultramar recogen cómo Calgar lideró el asalto a la nave enjambre Behemoth Primus. También muestran cómo Calgar resistió en solitario ante la puerta durante un día y una noche en el asedio de Salatras, y fue Calgar el que recapturó el puerto estelar indomable de las hordas demoníacas de Kar el Renacido. En la biblioteca de Sanctum hay páginas enteras dedicadas a estas hazañas, separadas por pasajes concretos que describen la caída de innumerables demagogos, piratas y traidores. Una de las hazañas más notables de Marneus Calgar en la actualidad es haber sido el primer marín espacial antiguo en cruzar el Rubicon Primaris, comprobando que es posible para los antiguos marines espaciales también convertirse en marines primaris, lo que inició una era donde se pondría fin a los marines antiguos, dejando solo la eficiencia del nuevo modelo. Y es que incluso Games Workshop ya ha dado un comunicado donde se anuncia que ya no venderán figuras de marines espaciales antiguos, sino que de ahora en adelante todas las figuras serán de marines primaris. Sin duda, Marneus Calgar es uno de los héroes de los ultramarines. Aquí unas palabras. La cadena de mando no debe romperse o no seríamos nada. La disciplina y el orden lo son todo en el campo de batalla. El ejército que viva y luche según este credo siempre triunfará. Recuerda eso. Sin mucho más que agregar, ya saben que yo soy Adelobra y si quieren saber más, no olviden suscribirse.